Buenas tardes a todos, Arratsaldeon denori. En primer lugar, agradeceros de todo el equipo de XTB el hecho de que hayáis querido dedicar un ratito vuestra tarde, además viendo el día que tenemos, que a nosotros en Madrid se nos olvida muy rápido, sobre todo a mí, nacido en Guecho, el tiempo al que estuve acostumbrado durante muchísima parte de mi vida. Pero sí, muchísimas gracias por habernos querido dedicar este rato. El equipo de XTB hemos querido venir hasta aquí para presentaros un poquito. En primer lugar, para haceros pensar sobre todo, y en segundo lugar, para acercaros un poquito a nuestra propuesta de ahorro, que sabéis que es un mercado en el que acabamos de entrar. XTB tradicionalmente era 100% ligado a inversión, desde hace unos poquitos meses nos hemos metido en el negocio del ahorro y venimos precisamente para eso, para explicaros un poquito cuáles son nuestras inquietudes y qué es lo que os ofrecemos a todos vosotros, ¿vale? En primer lugar, me gustaría presentar al equipo que ha venido aquí precisamente por eso, ¿vale? Porque el formato de este evento, de hecho creo que no veíamos prácticamente desde antes del COVID a Bilbao, va a cambiar un poquito con lo que veníamos haciendo en el sentido de que la parte expositiva va a ser muy corta, es decir, vamos a estar prácticamente hora y cuarto, hora y media, no queremos estar más tiempo. Y luego lo que sí queremos es que aprovechemos el tiempo para que todas aquellas dudas que quizás pues, no quieran hacerse públicas o queráis tratarlas un poquito más vis a vis, tengamos luego el tiempo largo y tendido para tomar algo tranquilamente y que nos las podáis comentar, ¿vale? Entonces, en este caso, el equipo que hemos venido hasta aquí, en primer lugar, pues, bueno, yo soy Javier Urones, soy el responsable de la parte de negocio, el jefe de ventas de XTB en España desde hace 5 años. Me acompaña Manuel Pinto, que es nuestro jefe del departamento de análisis. Con nosotros también viene una reciente incorporación al equipo, un analista fundamental muy brillante, que es Javier Cabrera, del cual dentro de vuestras carpetas habéis recibido una documentación, por un lado una parte de la publicidad que tenemos de cuenta remunerada, por otro lado un ejemplo del contenido que estamos creando últimamente, que es algo sobre lo que vamos a repetir bastante durante la conferencia de hoy, y ahí precisamente hay un análisis de una compañía vasca como es CIA Automotive que ha llevado a cabo Javier Cabrera y sobre el cual le vais a poder preguntar desde luego en la sala de luego. Y 2 personas del equipo del área de ventas, que son Pablo Alcalde y Felipe Fernández, a los cuales les vais a poder dirigir todas vuestras dudas acerca de tarifas, comisiones, cuentas individuales, cuentas de empresa, dudas, transferencias, esas cuestiones más del día a día se las vais a poder hacer llegar, como digo, en la sala posterior, ¿vale? Aprovecho también la ocasión, desde luego, para agradecer a todos aquellos que nos están viendo desde la parte online, que sepan que, evidentemente, les vamos a dar algo de prioridad en las preguntas, porque ellos, lamentablemente, pues no van a poder estar aquí con nosotros, así que cuando terminemos la charla, lo que sí haremos será dar un poquito paso a esas dudas que suelen llegar por redes sociales, especialmente por YouTube, y luego más adelante, si os parece, el resto de dudas las vamos tratando en la sala contigua. Probablemente muchos de los que estéis aquí ya nos conocéis, precisamente si venís aquí seguramente seáis clientes nuestros, de hecho antes he tenido la ocasión de saludaros a algunos de vosotros que así lo sois, pero bueno, para aquellos que no nos conozcan, pues bueno, que sabed que XTB es un broker de inversión global, que estamos regulados y que operamos prácticamente ya en todo el mundo. Fuimos fundados en el año 2004. Hacemos una cosa muy rara y es que estamos regulados en cada uno de los países donde prestamos nuestros servicios, ¿vale? Dentro de lo que viene a ser un poco el mundo de servicios financieros, dentro de Europa, si te regulas dentro de un país, puedes dar servicios financieros al resto del país. En nuestro caso lo hacemos algo más difícil, lo que hacemos es que cada uno de los países nos regulamos con el regulador local, algo que desde luego a los clientes siempre les otorga un plus de garantía y un plus de seguridad, que es algo que a nosotros pues, siempre nos ha acompañado, ¿no? Además de eso, destacamos porque las plataformas a través de las cuales invertís diariamente con nosotros son plataformas que las hemos desarrollado nosotros, es decir, no son de terceros, son propias, como es el caso de XStation y como es el caso de XTB App, que es la plataforma tanto de móvil como de tablet, y como digo, son desarrollos propios. La parte buena que tiene todo esto es que nos permite hacerlas a vuestra imagen y semejanza, es decir, estudiamos todos los meses aquellas cosas donde pincháis más, donde pincháis menos, para saber qué es lo que os importa, qué es lo que de verdad dais valor y tratamos de potenciarlo. De manera que la plataforma está en continuo progreso y así lo atestiguan, nosotros nos encanta evidentemente, no podemos decir otra cosa, pero así lo atestiguan también los premios que nos van dando sobre ella. Y ofrecemos la posibilidad de invertir tanto en acciones como en fondos cotizados, como en derivados. Sobre todo hablaremos mucho hoy de los fondos cotizados, ¿vale? Que es una cosa que nos va a llevar bastante tiempo. Estamos cotizados en la bolsa de Varsovia desde el año 2016 y estamos presentes en España desde el año 2018. Actualmente tenemos
según la última publicación de resultados trimestral, unos 847.000 clientes con nosotros que invierten, como os podéis imaginar, desde cualquier punto del mundo, más de 6.000 instrumentos y más de 1.000 empleados, que es una cifra que prácticamente se ha triplicado durante los últimos 2 años. Sabed que más de la mitad de los empleados que trabajan a día de hoy en XTB lo hacen en las áreas tecnológicas, es decir, tenemos, ahora lo veremos, pero un fuerte componente de tecnología. Y por último, pues tenemos actualmente abiertas unas 12 oficinas por todo el mundo. Como decía, la tecnología es algo clave para nosotros porque consideramos que si los inversores cuentan con mejores herramientas, tienen más posibilidades de que vayan a los mercados y obtengan resultados positivos, ¿de acuerdo? Por tanto, como digo, la tecnología es algo que a nosotros nos importa mucho y precisamente justo esta semana hemos hecho el fichaje de una persona que lidere el departamento de inteligencia artificial, que lo estamos abriendo prácticamente de nuevas, pero que creemos que es algo que en el futuro sin duda va a marcar la inversión y también lo comentaremos durante el día de hoy. La confianza que nos dan, como digo, estos prácticamente 850.000 clientes que tenemos en todo el mundo y la atención al cliente que nos tenéis aquí, que nos tenéis por teléfono, que nos tenéis por chat y que nos tenéis prácticamente disponibles casi cualquier día de la semana. Y vamos a empezar ya, si os parece, un poco con lo que venimos a hablar, con lo que venimos a comentar y vamos a estructurar la ponencia en 2 partes. En una primera parte os voy a tratar de comunicar, por un lado, datos de una encuesta que hemos hecho recientemente sobre hábitos de ahorro e inversión en España. De ahí hemos desligado un poco los datos de País Vasco y vamos a ver precisamente una radiografía de cómo invertís los vascos, cómo ahorráis los vascos, que es algo que seguramente os ayude bastante para ver en qué punto estáis. Y luego más adelante sí que vamos a hablar un poco de propuestas del ahorro, que lo va a hacer mi compañero Manuel y que os las va a explicar en unos minutos. En primer lugar, si hay algo por lo que se destaca en País Vasco, como veis dentro de la media nacional, estos son datos que también tienen en cuenta los medios de comunicación, que habrá varios artículos a lo largo del fin de semana, pero bueno, evidentemente pues los vais a tener un poquito antes de que sean publicados en los periódicos. Curiosamente, 7 de cada 10 vascos han argumentado, esto es una encuesta que hicimos sobre más de 1.500 personas hace prácticamente unos 4 meses, 7 de cada 10 personas del País Vasco argumentan que pueden ahorrar a final de mes. Algo que no es baladí, porque si lo comparamos con la media nacional son prácticamente 10 puntos por encima de la media nacional. Por tanto, evidentemente, aquellos que llegan más justos a finales de mes y que no pueden ahorrar, pues prácticamente en País Vasco son 3 de cada 10 y en el resto de la media nacional pues ascienden más o menos a 4 de cada 10. Esos 10 puntos, creedme que son suficientes, pero más allá de esa capacidad de ahorro, es decir, de si podemos ahorrar o no podemos ahorrar al final del mes, lo importante es la cuantía, ¿no? Y aquí una cosa que para nada es curiosa es que de media en País Vasco se ahorra 354 euros al mes, ¿vale? Esto es evidentemente una cifra que ha sido extraída sobre aquellos que argumentan que pueden ahorrar, evidentemente, ¿vale? Es decir, aquellos que ahorran de media más o menos pueden hacerlo unos 354 euros al mes. La media nacional es algo más baja, 285, y de hecho en País Vasco es la segunda cifra más alta de toda España en cuanto a cantidad ahorrada al mes. Algo que, como digo, tiene cierto sentido porque evidentemente, y conociendo el territorio como lo conocemos, pues País Vasco es una de las zonas con mayor renta per cápita del territorio nacional, es el territorio con la jubilación media más alta de todo el territorio nacional. Por tanto, digamos que estos datos vienen a reflejar un poco lo que todo el mundo sabe, y es que al final pues, quien puede ahorrar, especialmente en esta región, pues puede hacerlo en unas cuantías que son bastante más elevadas, un 24%, de hecho, comparable a la media nacional. Si vamos un poquito por franjas y vemos cómo se puede ahorrar dentro de unas diferencias, vamos a decir así, de 200, 300 euros, vemos eso, que al principio es cierto que sobre todo entre 50 y 100 euros hay muchísima diferencia, también entre 100 y 200, pero evidentemente donde viene el cambio es aquí, es decir, precisamente en esa media de 354 es donde llega ese punto de diferencia frente a la media nacional que sí que encontramos dentro del territorio de País Vasco. Dentro de los objetivos de ahorro a corto plazo, pues se ve que el tiempo que estamos teniendo hoy no nos gusta mucho, porque el objetivo de viajar es sin duda el preferido dentro de los ahorros a corto plazo en País Vasco. Esto ha sido algo un poco sorprendente para nosotros, pero vamos, si os fijáis, la distribución sobre por qué ahorras a corto plazo es prácticamente idéntica a la media nacional, lo que pasa es que está un poquito más sesgada a esos 2 primeros objetivos
que son las vacaciones y los viajes, ¿vale? Nos gusta nuestra tierra, pero de vez en cuando salir y ver un poquito más el sol durante unos días, pues nos gusta también bastante. Entonces ahí tenemos un 71% de los encuestados que han argumentado que alguna vez durante su etapa ahorradora lo han hecho enfocado a esto, lo han hecho enfocado a unos viajes, unas vacaciones, algo de lo que también comentaremos más adelante, ¿no? El resto de los datos, pues como veis, son muy parecidos a la media nacional, dando la parte de ropa caprichos, dispositivos electrónicos, regalos, eventos, cursos de formación, es algo bastante idéntico. Si saltamos no a esas cosas que nos hacen ahorrar de cara a los próximos 3, 6, 9 meses y nos vamos un poquito más allá y vamos un poquito a los objetivos de largo plazo, nos encontramos que el primer objetivo por el que se ahorra en País Vasco es el colchón de seguridad, es decir, es establecer una cantidad que nos haga estar tranquilos, que nos haga saber que si viene cualquier inconveniente vamos a poder más o menos mantener nuestro nivel de vida sin demasiados cambios, ¿no? Sorprendente ha sido encontrarnos el dato de que en la parte de jubilación no es tan elevado como a priori sí pasa en la media nacional. Puede estar explicado por varios motivos, es algo que nos ha llamado mucho la atención. Por un lado, evidentemente, tiene que ver que la pensión media en País Vasco sea la más alta de la media nacional, el hecho de que haga que alguien no tenga esa sensación de necesidad de ahorrar, puesto que ya sé que mi pensión va a ser lo suficientemente alta como para costear un poco mi nivel de vida, ¿no? Sí que nos hemos encontrado diferencias en otras categorías, como es el de la compra de vehículo, el de la educación de los hijos, pero vamos, dentro de los parámetros normales, como veis, más o menos la distribución de los motivos por los que un vasco ahorra a día de hoy son muy similares a la media nacional. ¿Los motivos para no ahorrar? Pues tampoco sorprenden mucho. Por un lado nos encontramos que el coste de vida es muy elevado, lo sabemos. Los que hemos vivido aquí, evidentemente, sabemos que el coste de vida aquí, comparado con el resto de territorios de la media nacional, es muchísimo más alto y precisamente por ello pues es normal que nos encontremos esta diferencia de casi 5 puntos porcentuales en cuanto al que el principal motivo entre aquellos, entre ese 30% que no puede ahorrar a finales de mes, sea precisamente ese, sea que el coste de la vida sea muy elevado. Nos encontramos mucha diferencia también, 10 puntos porcentuales, en cuanto al sueldo es demasiado bajo. Es un argumento, una excusa que sí que se emplea mucho en el resto del territorio, pero que aquí en País Vasco, como veis, tan solo un 34% de aquellos que no ahorran, dentro de los múltiples motivos que se les ofrecen, han elegido el de que su sueldo es demasiado bajo. Siempre surgen imprevistos, pues tenemos fama de ser bastante conservadores y bastante planificadores, con lo cual también es normal, y dentro del apartado de otros, pues hay algo más de diferencia. Saltamos un poco de la parte del ahorro a la parte de la inversión, es decir, vamos a ver ahora un poco algunos ejemplos sobre qué perfil tenemos aquí en País Vasco a la hora de invertir para, un poco como digo, sobre todo cada uno de vosotros, situaros, compararos con los datos que vais a ver y ver un poco dónde os encontráis. Dentro del perfil inversor lo que nos encontramos es que eminentemente el perfil del inversor vasco es un perfil conservador, ¿vale? Se ve sobre todo en dos aspectos. El primero de ellos, en que aquellos que han argumentado y se catalogan como muy conservadores, siendo ellos muy conservadores, vamos a decir, en una categoría en la que nosotros hemos dicho que no aceptas ningún tipo de riesgo, vemos que hay una diferencia de 5 puntos porcentuales, es decir, un 21,70 frente a un 16,80, es decir, prácticamente, como digo, 5 puntos más que la media nacional, muy similar a aquellos que se consideran conservadores, muy similar a aquellos que se consideran neutrales, muchísima diferencia entre aquellos que se consideran agresivos. ¿Qué entendemos por agresivo? Por agresivo entendemos una diferencia, un riesgo asumido entre un 20 y un 50%, que evidentemente estamos hablando de un riesgo relativamente muy alto, ¿de acuerdo? Y, como digo, precisamente entre esta diferencia y esta diferencia es lo que nos lleva a considerarnos un poquito más conservadores. Entre las razones para no invertir, ¿vale? Porque aquí lo que no hemos comentado es el porcentaje de personas en País Vasco que invierten, que es incluso muy parecido al porcentaje de los que ahorran, es decir, prácticamente 7 de cada 10 vascos alguna vez han invertido
para algún motivo en concreto, ¿no? Pues aquí lo que nos encontramos es una distribución muy similar a la media nacional, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado el miedo a perder dinero, que es el principal miedo que tenemos todos a la hora de invertir, es decir, a la hora que cuando estamos delante de la plataforma y queremos comprar o queremos vender algo, lo primero que nos llama la atención es, bueno, ¿y cuánto puedo perder? ¿Y esto qué pasa si va mal? ¿Y qué pasa si mañana se hunde? ¿Y qué pasa si mañana viene otro COVID? ¿Y qué pasa si...? Evidentemente es el principal motivo por el que alguien rehúsa invertir, seguido del desconocimiento, que como veis pues, es unas métricas muy similares a la media nacional, y el desinterés. Aquí en este punto es importante hacer una pausa para comentarlo, porque nosotros nos encontramos, ya no en la encuesta, sino en el día a día, nos encontramos muchísimo una diferencia abismal entre aquellos que sois de generaciones un poquito más mayores y las nuevas generaciones. En concreto porque aquellos que sois de, vamos a decir así, de las generaciones más mayores, lo que sí que vemos es un poco reflejado este perfil. Es decir, el perfil de alguien muy conservador, el perfil de alguien que tiene mucho miedo a perder dinero, porque precisamente la educación que ha habido en ese caso, sobre todo la educación financiera, ha sido esa. Y sobre todo muchísimas diferencias entre regiones. Es decir, al final nosotros trabajamos todos los días pues, con miles de clientes y cuando vas hablando con las regiones lo vas viendo la diferencia, pero cuando llegas a los jóvenes ya cada vez es más complicado ver diferencias. Es decir, al final el cliente joven es un cliente en general, es muy similar, ya no solo en la media nacional, sino prácticamente en toda Europa. Y esto evidentemente hay ciertos factores que vienen detrás, el hecho de la globalización, el hecho de las redes sociales que hacen y que fomentan que todos más o menos piensen igual, oigan los mismos grupos de música, vistan igual, les gusten las mismas series de Netflix. Es decir, sí que vemos un poco esa diferencia entre aquellos que sois de generaciones un poquito más mayores y aquellos jóvenes que sí que de verdad son muy similares entre ellos. Entonces esto sí que es algo muy llamativo. Y un poquito precisamente en defensa de esas generaciones más jóvenes, lo que también nos hemos encontrado es que tienen una mayor preocupación sobre el futuro, como es lógico, sobre todo en la parte del ahorro. Es decir, son generaciones que asumen que va a haber un problema con las pensiones, son generaciones que asumen que van a tener dificultades mayores para poder adquirir una vivienda o para poder adquirir algún otro bien, y por tanto sí que vemos un poquito más de dinamismo en cuanto a demanda de formación, demanda de educación financiera y sobre todo pues, un poquito más de, como digo, de interés por la parte de invertir, ¿no? O sea, eso sí un poco puesto. Evidentemente también tienen sus, desde mi punto de vista, evidentemente, aspectos negativos. Nosotros hemos contado que cuando tuvimos la fiebre de las criptomonedas, que nosotros no ofrecimos criptomonedas, de hecho ahora están únicamente creo que en la parte de derivados y no es un producto del cual evidentemente nosotros lo comentamos diariamente, los clientes venían solo a querer invertir en criptomonedas, los jóvenes, porque evidentemente era un producto muy afín a su generación, ¿no? Pero esto, como digo, más allá de la encuesta, un poco más de lo que os podemos trasladar del feedback del día a día para que sepáis un poco las diferencias, no solo ya por la parte de región, sino también por la parte generacional. En cuanto a la cantidad media invertida, pues el vasco tiende a invertir más o menos la media nacional, sobre todo la mayor diferencia proviene entre aquellos que invierten entre 5 y 10.000 euros, entre 10.000 y 30.000 y entre 30.000 y 60.000. Aquellos que invierten entre 1.000 y 5.000 pues es algo más complicado de ver en la región. Y en cuanto a la frecuencia de inversión, pues cada cuánto solemos invertir, pues como veis, generalmente suele ser mensual. ¿Vale? Es decir, al final es algo que, como veis aquí, la diferencia entre diariamente es un poquito mayor, evidentemente, pero semanalmente ahí es donde está la gran diferencia. Es decir, al final, quien se dedica al puro corto plazo trading, especulación, pues lo hay, pero vamos a decirlo así, pero la gran mayoría suele revisar sus inversiones, suele realizar sus decisiones de inversión en periodos algo más largos, en periodos mensuales, en periodos trimestrales, en periodos semestrales o cada vez que marca Iñaki Williams en periodos anuales, ¿no? Más o menos. En cuanto a cuánto se ejecuta la inversión, ¿cómo se ejecuta la inversión? Pues nos hemos encontrado que País Vasco es una región muy bancarizada, lo cual se explica también un poco pues, por la propia idiosincrasia, por el hecho de contar con unas cajas de ahorro con muchísima presencia local, como ha sido el caso de Kutxabank, ahora mismo Kutxabank, y de contar con un gran banco como es BBVA, que tiene sede aquí, evidentemente. Todo eso influye y todo eso ha hecho que
canalicemos la mayor parte de nuestras decisiones de inversión precisamente a través de esas vías, a través de las vías de las entidades financieras, ¿no? Aquellos que requieren asesor financiero un 24% y aquellos que requieren broker online entre un 15 y un 22%, que es un poco la mayor diferencia que nos encontramos, ¿no? En cuanto a cómo alguien, como un vasco, se informa a la hora de tomar las decisiones o a través de qué vías se recurren para tomar las decisiones, es decir, cuáles son los principales drivers que me hacen elegir en qué invertir, el 81% menciona que alguna vez los bancos evidentemente han tenido algo que ver en la toma de decisión. Esto evidentemente, como veis, es un dato que destaca muchísimo con la media nacional, pero que por otro lado casa con esa presencia tan bancarizada, ¿no?, que tenemos aquí en Euskadi. En cuanto a los medios de comunicación, pues es prácticamente la mitad, los brokers algo menos, amigos y familiares, pues como veis hay diferencia, y el resto pues son prácticamente similares. En cuanto a conocimientos de finanzas, como veis aquí, pues son datos muy similares a las medias nacionales, es decir, prácticamente un 56% de los encuestados argumenta que tiene conocimiento de finanza medio, que es la respuesta típica en todo, como el nivel de inglés medio, ya está, respuesta típica en todo, 17% amplio, 1,3% experto y un 24% en bajo. Vale. Pues una vez visto un poco esa radiografía y haciéndonos un poco a la idea de cómo es un vasco a la hora de invertir, a la hora de ahorrar, vamos a saltar un poco a la parte que debería ser de perogrullo, que es la parte de por qué hacerlo, ¿vale? Es decir, por qué debería una persona decidir sacrificar parte del dinero que tiene a corto plazo para destinarlo a otros bienes más a medio y largo plazo, es decir, básicamente, ¿por qué ahorrar?, ¿no? Si nos vamos a la definición clásica de qué es el ahorro, básicamente es sacrificar un bienestar de ahora por uno futuro, ¿no? Es decir, implica priorizar el yo futuro frente al yo presente, algo que es tremendamente difícil, ¿vale? Porque ahora mismo las ganas las tenemos ahora, no las tenemos dentro de un mes, ni las tendremos dentro de un año, ¿no? Sí es cierto que hay algunas cosas que nos pasan en la vida que nos llevan a cambiar un poco esa mentalidad, evidentemente con el paso de los años pues va cambiando, pero es algo que, como digo, no suele ser algo común. ¿Qué nos permite ahorrar? Pues por un lado nos aporta tranquilidad. Es decir, es que estas cosas son muy de perogrullo, de verdad. O sea, pero si alguien pues, está trabajando y pierde el empleo y tiene que pagar la cuota de la hipoteca el mes que viene, pues evidentemente si tiene un fondo de maniobra al cual tirar, o va a estar durmiendo más tranquilo que aquel que va al día y que evidentemente pues, tiene que recurrir a financiaciones, ¿no? Es un salvavidas frente a los imprevistos, permite invertir y alcanzar los objetivos, y luego por último pues, ayuda a mantener una buena calidad de vida en el futuro. Quiero poner algunos ejemplos, y en este caso me he querido ir a cosas muy locales, ¿vale? Una cosa muy divertida, o sea, probablemente hayáis identificado alguno más o menos que es esto, ¿no? Que es una gasolinera de una marca de una petrolera, como veis, en Leioa, ¿no? Y aquí lo que podéis apreciar, esto es una cosa muy divertida, esto es un dato de junio de 2017, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, sobre todo aquellos yo creo que estáis en la parte de allí y ahí, yo creo que igual no se ve muy bien, pero vamos, hay algún dato borrado, pero que sepáis que aquí podéis cambiar la última fecha en el Google Maps y calcular cuándo ha sido la última vez que he ido pasando el coche de Google, ¿no?, por los sitios, y una cosa muy divertida es hacerlo con las gasolineras, porque son de los pocos establecimientos que ponen los precios de cara al público, ¿no? Entonces, en este caso particular, pues la gasolina estaba, no sé, un euro 0,99, el diésel 1,10, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Si vamos un poquito más allá, pues ya no vamos a otras cifras, ya nos vamos a 2, 1,90. Entonces es un ejemplo muy, como digo, es un ejemplo muy práctico. De hecho, aquí creo que había una palmera que iba creciendo y todo con el paso de los tiempos. Os invito a que cuando estéis en casa, pero creo que con el móvil no se puede hacer, juguéis a aquella que tengáis más cerca, irle cambiando la fecha, ir mirando, ¿vale? Ahora creo que está un poquito por debajo de estos datos, pero bueno, es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo para haceros ver lo siguiente, y es que realmente los tiempos, por mucho que hayamos vivido en un periodo en el cual los bancos centrales no han tocado los tipos de interés, yo cuando, hay por aquí algún profesor mío de la universidad, yo cuando estudié la carrera,
te enseñaban que evidentemente había que ir subiendo los tipos de interés para ir un poco mitigando la inflación, ¿no? Yo realmente no lo vi en práctica hasta hace muy pocos meses. Es decir, es algo que realmente estudias y han tenido que pasar 10 años para verlo en directo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque hemos vivido un poco en un periodo, una década, en la que hemos tenido los tipos de interés a cero, durante la financiación ha estado rozando el cero y nos hemos acostumbrado a ello. De hecho, pensad, aquellos que tengáis más años, pensad que hay generaciones que no conocen otra cosa. Hay generaciones que una hipoteca al 2% les parece altísima. Es decir, es que hemos vivido 10 años en un periodo donde los tipos de interés eran cero o negativos, donde íbamos al banco a pedirle un producto de ahorro y la rentabilidad que nos ofrecían, con suerte, llegaba al 0,5%, ¿vale? Donde la inflación era negativa o prácticamente cero. Es decir, hemos vivido 10 años en esto, pero ha sido muy bonito. Pero es un tiempo que ha acabado ya. Es un tiempo que, como vemos ahora mismo, pues ya no se ajusta a la realidad. De hecho, lo vamos a ver luego con datos, cómo ha cambiado recientemente. Pero hay que tener en cuenta que las reglas del juego han cambiado. Y han cambiado probablemente para las próximas décadas. Es decir, ojalá volvamos a tener un tiempo de baja inflación y de bajos tipos de interés, que fomente la inversión, que no va a fomentar tanto el ahorro, pero bueno, va a poder fomentar desde luego la financiación para otras generaciones, pero hay que pensar que probablemente no llegue. Y probablemente después de todas estas subidas que hemos llegado, si quedan 1 o 2 puntos más por subir, un par de cuartos de puntos más por subir, nos quedaremos allí, probablemente empecemos a bajar, pero igual no volvemos al cero. O sea, es algo que tenemos que mentalizarnos, ¿no? Que realmente el Banco Central Europeo lo que persigue siempre es que exista un poquito de inflación, porque digamos que un poquito de inflación estimula lo suficiente como para que no hagas nada, es decir, para que no te quedes sin hacer nada con tu capital y que decidas invertirlo, moverlo un poco y de esa manera dinamizar un poco la economía, pero que por otro lado la parte de inconveniente que genera, sobre todo para aquellos que sois inversores, es que si no se hace nada con el dinero pierde valor, ¿vale? Y este es el ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a ver ahora mismo, pero si yo quisiera llenar el depósito de mi coche, y os acordaréis de los vuestros si no lo habéis cambiado recientemente, hace 4 años o hace ahora, pues evidentemente va a haber muchísima diferencia, ¿no? Como digo, son cosas muy de perogrullo. ¿Qué valía hace 5 años comprarse un Dacia Sandero? 8.000 euros. ¿Qué vale comprarse un Dacia Sandero hoy? Pues unos 13.000 euros aproximadamente, datos de la OCU, de hace prácticamente pocos meses. ¿Qué valía comprarse un Mercedes clase A? 29.000, ahora 38, un X1 de 31 a 40, un Seat Ibiza de 13 a 17. Es decir, yo esto lo puedo decir porque yo justo me compré un coche hace 2 años y ahora lo veo y digo, está más caro que cuando lo compré. Es decir, estas cosas pasan, ¿vale? Es decir, y por mucho que queramos no darnos cuenta o no queramos que pasen, van a seguir pasando. Es decir, al final, en un estado inflacionista donde estamos ahora mismo, donde tenemos los tipos de interés muy altos, por mucho que la inflación no baje, los precios van a seguir subiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la vivienda? Bueno, ya ni hablamos de la vivienda, pero vamos, o sea, estos son datos de la vivienda sacados del INE exclusivamente de País Vasco, índice general. Esto tiene en cuenta tanto vivienda de segunda mano como vivienda nueva, ¿vale? Fijaros, desde 2018 a 2023 ha pasado el índice de prácticamente 111 a más de 134. Es decir, el precio de la vivienda en 5 años ha subido un 20%, ¿vale? En los últimos 5 años. Aquellos que evidentemente la tengan desde antes, maravilloso. Aquellos que la tengan que comprar ahora con financiaciones del 4%, complicado, ¿no? Más ejemplos. Cadenas de distribución. Parece una barra de pan sin descuento. Esto es de hace un año, ¿eh? O sea, y de verdad no va nada en contra ni de la compañía petrolera ni de esta compañía de distribución. Son ejemplos sacados, sobre todo, pues más que nada cosas muy locales, ¿no? El precio de una barra de pan sin descuento en 2022 eran 0,66. El año siguiente, aunque le cambies el nombre, la foto es lo mismo, el peso es lo mismo, son 0,98 sin descuento. Estamos hablando de un 34% de diferencia en un año. Y esto cuadra. Y no vamos a sacar el aceite, que el aceite es lo típico, no vamos a sacar el aceite, pero esto cuadra. ¿Por qué? Porque si os preguntáis cuánto han subido los salarios en los últimos 3 años, prácticamente desde el COVID, la respuesta es casi un 10%. ¿Vale? Esto es lo que han subido los salarios en los últimos 3 años.
¿Cuánto han subido de media los alimentos? Más de un 30%. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos da mucha pena haber hecho la encuesta y haber empezado con la encuesta justamente ahora, porque lo que nos hubiera gustado y lo que probablemente hagamos a partir de ahora sea repetir la encuesta todos los años. ¿Para qué? Para podernos dar esa tendencia del ahorro, porque yo estoy seguro que si llegamos a hacer la encuesta hace 3 años, esa cifra de ahorro medio hubiese sido superior. Esos 354 euros de media ahorrados en País Vasco hubieran sido mayores. ¿Qué es lo que está erosionando esta capacidad de ahorro? El hecho de que probablemente nuestros ingresos no estén creciendo al mismo ritmo de lo que están creciendo nuestros gastos. ¿Vale? Eso es algo que, ya digo, ahí tenéis los datos, podéis comprobarlo vosotros mismos. Son un poco desesperanzadores, lo sé, pero vamos, es la situación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es la situación en la que nos toca vivir ahora. ¿Vale? Si nos hacemos la pregunta, que ya vais a saber la respuesta, evidentemente, de cómo ha cambiado un poco mi poder adquisitivo durante los últimos 5 años, pues vais a ver que para aquellos que tuviesen 20.000 euros parados en la cuenta del banco, pues a día de hoy, aplicándole el efecto de la inflación, contando que esos 20.000 euros nos han movido, esos 20.000 euros equivaldrían a algo menos de 17.000 euros hoy en día. Es decir, estamos hablando de que son prácticamente un 15% de pérdida de poder adquisitivo en 5 años, que es bastante. ¿Vale? Si os fijáis, de hecho, prácticamente lo que os hablaba yo antes. Es decir, hemos vivido en una década, estos son los últimos 2 años, de esta década maravillosa donde no hacer nada tenía un coste de oportunidad muy bajo, porque ¿qué pasa si no hago nada? Que todo más o menos vale lo mismo, pues no tengo un poco esa prisa o esas ganas o ese ímpetu por hacer algo, ¿no? Porque realmente tampoco hay muchas alternativas y no tengo nada pensado, ¿no? Pero fijaros a partir de 2020 cómo todo cambia, ¿vale? Sin entrar a valorar si las decisiones de los bancos centrales son adecuadas, si las decisiones de los gobiernos son adecuadas, eso queda ya en un segundo prisma, ¿vale? Lo que tenemos que darnos cuenta es que probablemente estemos de los últimos 30 o 40 años en el peor momento para no hacer nada, porque ahora se penaliza mucho más de lo que se ha penalizado en los últimos años. Aquí lo veis, ¿vale? Es decir, prácticamente, como veis, gran parte de esta pérdida de poder adquisitivo viene a raíz de cuando se dispara a finales de 2020 la inflación y cuando eso empieza a perder. ¿Dónde va a estar dentro de 5 años? Nadie lo sabe, ¿vale? Lo que sí sabemos es que, evidentemente, no hacer nada no es una opción viable porque a la vista está. Lo único que nos va a pasar es que con el dinero que tengamos ya ahorrado, sea el que sea, ¿vale? Pues vamos a ir perdiendo poder adquisitivo. Cada uno de vosotros va a estar en un punto de aquí, ¿vale? Algunos os encontréis por debajo, otros os encontréis por encima, cada uno de vosotros, ¿vale? Pero cada uno de vosotros también está aquí, ¿vale? Es decir, vais a haber tomado decisiones durante estos últimos 5 años que os han llevado a un punto que estará por encima o por debajo. Por ejemplo, yo me puse a comprar letras, yo hago letras del Tesoro, fantástico, ¿vale? ¿Cuál hubiese sido la diferencia si hubiese hecho letras del Tesoro? Hombre, como veis aquí, el pico justamente viene en este punto, no por nada, sino porque hasta ese punto, es decir, hasta prácticamente 13, 14 meses, las letras del Tesoro daban rentabilidad negativa. Entonces, asumimos que nadie invierte con rentabilidad negativa, ¿no? Entonces, ¿estaría algo mejor? Estaría algo mejor. De los 20.000 euros con los que partía, cuento ahora mismo con 17.200. No son esos 16.800, estaría algo mejor. ¿Qué pasa si me da por comprar Telefónica? Por ejemplo, en noviembre de 2021, lo de elegir Telefónica es totalmente al azar, o sea, tampoco penséis que no hay nada. De hecho, lo publicamos este fin de semana, la acción más negociada, corrígeme Manuel si me equivoco, pero la acción más negociada en Vizcaya es Banco Santander, en Guipúzcoa es BBVA y en Álava es BBVA también, ¿no? Es BBVA también. Telefónica sí que es cierto que se cuela solo en el top 5 en Vizcaya. No sé qué nos pasará con Telefónica, que nos gusta, ¿vale? Pues fijaros que no solo no estaría mal, sino que estaría incluso peor, ¿no? Es decir, si hubiera comprado Telefónica, y ten en cuenta, esto no tiene en cuenta los dividendos, pero aún rezando a los dividendos estaría peor, ¿vale? Si hubiese comprado Telefónica en noviembre de 2021, pues a día de hoy tendría no solo menos de 17.000, sino que encima tendría menos de 15.000. Si me da por hacer una cuenta remunerada al 2%, pues mira, pues estaría muy bien, estaría muy parecido al que ha hecho la decisión de comprar las letras, ¿vale? Es decir, la opción de meter dinero a una cuenta remunerada al 2 me hubiera hecho estar en 17.238 euros. Evidentemente,
¿Cuándo se han empezado a ofrecer cuentas remuneradas? Hasta hace 2 días, ¿vale? Es decir, lo sabréis que hasta hace 2 días prácticamente ninguna entidad financiera ofrecía rentabilidad por el dinero que no se utiliza. Aquel que le encanta el MSCI World, pues mira, fantástico. No solo no ha perdido poder adquisitivo, sino que encima ha conseguido rentabilizar su capital en torno a un 10%, algo más de un 10%. Tendría unos 22.428 euros. Eso sí, por el camino ha pasado noches malas, ¿eh? O sea, esta caída de aquí con el COVID se lo ha pasado bien, ¿eh? De pasar de tener prácticamente 29.000 a tener 20.000 euros de golpe, es decir, perder casi un 33% de lo invertido, por el camino tampoco lo ha pasado muy bien, ¿no? Pero bueno, oye, es otra alternativa de qué hubiese pasado, ¿no?, si hubiésemos llegado a este punto. Aquel que ha optado por alquileres y ha dicho, oye, pues yo lo meto en ladrillo y digo, pues oye, lo alquilo, una pareja majísima que me paga todos los meses. ¿Cuál es la rentabilidad media en Euskadi? Si es una idealista, quitado gastos, está en torno al 4,5% de los alquileres. Evidentemente, ya sabéis que para poder participar en el negocio inmobiliario necesitas unos mínimos de inversión muy elevados, que es comprarte una casa. Entonces, no todo el mundo puede acceder a ello, ¿no? Pero bueno, en este caso, digamos que, teniendo en cuenta que recibe esos alquileres al 4,5%, y descontándole un poco los gastos y descontándole evidentemente el efecto de la inflación, porque al que recibe alquileres también le afecta la inflación, a no ser que lo repercuta al IPC, pues estaría en el entorno de los 22.000 euros. Sería otra de las alternativas que le habría favorecido y que le habría permitido llegar no solo a cubrir esa diferencia, sino evidentemente a incluso rentabilizar su capital, ¿no? Pero esta es la única realidad. Es decir, si tuviésemos que sacar este mismo ejemplo para los próximos 5 años, de todas las líneas que habéis visto no estoy seguro de ninguna. De la única que estoy seguro es de esta. Porque lo único que estoy seguro es que la inflación va a seguir afectando al poder adquisitivo. Los próximos 5 años podrán ser más, podrá ser menos, podrá ser más plano, podrá ser más elevado, pero evidentemente esto es así, ¿vale? Entonces, yo siempre, cuando me lo preguntan los clientes, yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo, ¿vale? Es decir, el tema de la inflación, que ahora salían precisamente unos datos del Banco de España, el 80% de españoles no sabe bien identificar 3 términos, uno de ellos era inflación, ¿no? La inflación al final no deja de ser una pelota que te viene de frente y te viene directa a golpearte a la cara. Tienes 2 opciones, puedes poner la mano delante y puedes magullarte la mano, evidentemente, o puedes taparte los ojos y rezar porque no te dé. Generalmente la segunda alternativa suele ser la peor, porque no solo te acaba golpeando, sino encima te acaba golpeando cuando peor te viene, ¿de acuerdo? Con lo cual, dentro de, y es un poco el objetivo que tenía yo con esta primera charla, ya veis, muy cortita, de presentación de la parte de ahorro e inversión, el haceros pensar qué es lo que queréis hacer en los próximos 5 años, ¿vale? ¿Dónde queréis estar en esta gráfica dentro de los próximos 5 años? En no haciendo nada, en haciendo una cuenta remunerada, en haciendo letras, en haciendo lo que sea, en haciendo varias cosas, cada uno va a decidir dónde quiere estar. Pero lo que es evidente es que esto es lo que nos va a perseguir, esto es lo que va a estar detrás de nosotros, ¿vale? La inflación va a seguir erosionándonos, si no es hoy, va a ser mañana, si no es mañana, será dentro de un tiempo, ¿vale? Pero evidentemente esto va a estar ahí, ¿de acuerdo? Doy paso ya a mi compañero Manuel para que os presente un poco, después de haber comentado un poco toda esta parte, cuál es un poco nuestra alternativa o una idea que os damos que os pueda llegar a cuadrar. Dentro de la parte del ahorro, sabed que vamos a dejar las preguntas para la parte final, sobre todo, como he dicho antes, dando prioridad a la parte online, para que aquellos que tengáis un poco unas dudas que queréis comentar con nosotros, lo hagamos y aprovechemos esto, ¿vale? Porque precisamente una de las cosas que a nosotros nos hacen salir, y nos encanta salir de la oficina, y venir a los sitios precisamente para aprovechar la cercanía. Y esa cercanía, ya que estamos aquí, que los que están en online no lo pueden aprovechar, para que la aprovechéis vosotros y os podáis abordar a cada uno de nosotros y hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Así que dejo paso a mi compañero Manuel y os presenta las alternativas de ahorro. Muchas gracias. Bueno, encantado. Mi nombre es Manuel Pinto. La verdad que viendo las gráficas que nos ha enseñado Javier, me dan ganas de ir al supermercado, cogerme la mitad de la despensa y llenarla, a ver si los 5 años que vienen no me pasa lo mismo, ¿no? Hoy cuando llegábamos, que como decimos venimos de Madrid y estamos encantados de venir a veros, y gracias a todos por el esfuerzo, que además sabemos que no es fácil un día como hoy, llegábamos y cuando hemos entrado y he encontrado al taxista, nos hemos metido, un señor muy simpático, le digo, joder, ¿cómo está lloviendo?, ¿no? Y me dice, cuando hay borrasca yo voy a la tasca.
y he dicho, bueno, pues es su solución, ¿no? Es decir, ha visto un problema y ha encontrado una solución. Yo no digo que las soluciones que os vamos a plantear aquí sean las soluciones válidas, cada uno tendrá su solución, cada uno tiene sus problemas, sus objetivos, pero sí me gustaría que tanto la gente que estáis aquí como la gente que estáis en Internet podáis pensar, yo voy a plantearos aquí dos estrategias de inversión, una a corto plazo, 9 meses, y otra a 5 años. Si queréis, los que estáis aquí, luego lo comentamos, cada uno tendrá sus puntos de vista, yo os voy a plantear mis ideas de inversión, mis soluciones para poder combatir a todos estos problemas que, como decimos, lo dejamos de lado, hay veces que por temas de educación financiera, por tiempo, nosotros nos dedicamos a esto, pero cualquier otra profesión que se dedica a lo suyo, pues no tiene los tiempos para poder formarse, para poder analizar las cosas, y desde XTB, que vosotros aquí los que estéis presentes habéis visto este documento con el contenido que nosotros hacemos, un ejemplo con lo que comentaba Javi de CIE o de los sectores de la nueva economía, sectores que creemos que van a mover los mercados en los próximos años, la gente en Internet va a poder ver también en nuestra página web todo este contenido que tenemos en la plataforma de manera recurrente, con más de 25 noticias de carácter local, con formación, vídeos en nuestros canales de YouTube, de Instagram o de LinkedIn. Comentábamos al principio cuántos años lleva XTB, cuántos nos conocéis. Llevamos muchos años, llevamos en España desde 2008. Siempre nos hemos decantado por el ámbito de la inversión, ¿vale? Dentro de la inversión hemos tenido, pues básicamente, dos tipos de estrategia más común, ¿no? Por ejemplo, las carteras al contado, es decir, carteras de acciones españolas, americanas, europeas, cualquier tipo de cartera, o productos derivados, ¿vale? Productos derivados que nos sirven, pues, inversión a corto plazo o incluso como coberturas. Muchas veces los clientes compran acciones americanas y quieren la cobertura de la divisa, ¿no? Para combatir esa cobertura, pues operar, por ejemplo, en eurodólar. Son alternativas que nosotros durante todos estos años hemos estado ofreciendo a los clientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Hemos visto estos problemas que nos ha explicado Javier, en los que hay una erosión tremenda de nuestro poder adquisitivo. Es una pérdida constante de poder adquisitivo la que estamos viviendo en estos últimos años. Y ante ello, para ese ahorrador, nos hemos propuesto poder ayudar con diferentes productos de inversión. Productos como la remuneración, muchos de los que estáis aquí lo habéis visto en el documento, ¿vale? Remuneración que desde hace un par de semanas hemos sacado para el capital no invertido. Ahora iré a explicar detenidamente las características de esta remuneración en la cuenta. Y además, planes de inversión, pero no un plan de inversión, porque al final podemos tener un plan de inversión a largo plazo, pero podemos tener muchos a corto plazo, ¿no? Al final, ¿para qué únicamente decir, oye, pues yo tengo este plan de inversión, quiero ser tal, quiero comprarme tal, pero puedo tener en ese transcurso muchos objetivos diferentes y cada uno de esos objetivos va a tener seguramente un tipo de estrategia diferente, ¿no? Por tanto, no anclarnos en un único plan de inversión, sino en varios planes de inversión. Y no solo esto, porque continuaremos. Nuestro esfuerzo es precisamente combatir y daros alternativas, dar propuestas para que tengáis todas las herramientas posibles en el universo que hemos llamado de XTB, que es todo lo que rodea tanto en producto como en contenido en XTB. Aquí veis, para los que estéis online, que es el documento en una de las caras que hemos planteado aquí a nivel presencial, nuestro embajador, Iker Casillas. Es nuestro embajador por muchos motivos, evidentemente por su imagen que tiene, por lo conocido que es en el mundo y en España a nivel particular, pero compartimos muchos de sus valores. Un futbolista no llega donde ha llegado Iker Casillas sin formación, formación como podéis tener los clientes o intentamos ofreceros de manera gratuita en XTB, sin valores como el esfuerzo, el ir poco a poco aprendiendo. Esos son algunos de los valores o confianza, ¿no? Como ha demostrado Iker Casillas muchos años. En ese sentido, nosotros ahora mismo, y ahora lo seguiré comentando después en las características, la remuneración en cuenta es del 3,8% para las cuentas en euro, nuevos clientes, y un 5% en las cuentas en dólar. Planes de inversión, esto lo hemos hablado en la diapositiva anterior y aquí lo veis como en una cajita fuerte que pueden ir entrando cosas y saliendo cosas, ¿vale? Porque pueden entrando y saliendo ETFs, fondos cotizados, ¿vale? Que es también lo que hemos tenido durante todos estos años en la parte de inversión, pero que ahora hemos planteado bajo una capita que se llama plan de inversión y que, como veis, en esa caja fuerte nos sirve para ir almacenando esas inversiones y trabajando esas inversiones. Por tanto, remuneración en cuenta, interés sobre el capital no invertido. Ya basta de tener un dinero en un sitio, me da igual dónde, podemos hablar de empresas financieras, de seguros, de donde sea, sin que el capital se esté moviendo, sin que pueda hacer un trabajo por nosotros. Así que, por tanto, nosotros desde hace un par de semanas estamos ofreciendo un interés que, como os decía antes, es del 3,8% durante los 90 primeros días,
y para los nuevos clientes y un 2% a partir de entonces y para los clientes ya existentes. Sin embargo, cuando cambiamos de divisa y hablamos en este caso en dólares, es un 5% durante los primeros 90 días y un 2,5% a partir de entonces. Pagadero en los 5 primeros días del mes vencido, ¿vale? Se va calculando de manera diaria y se paga en los 5 primeros días de mes vencido. Los planes de inversión, no hay cantidad, ojo, muy importante, que me he saltado, ¿vale? Porque muchas veces esto lo vemos y lo quiero resaltar, no es un depósito, ¿vale? O sea, un depósito, para los que no lo conozcáis, es un producto en el que nosotros damos un dinero a una entidad financiera, cualquiera que sea, y al final, al plazo de un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, nos devuelven ese capital más un interés. Pero no podemos tocarlo, o si lo tocamos, cuidado porque nos pueden penalizar y quitar una parte. Aquí al final no es un depósito, es una remuneración, tenemos el capital en la cuenta, si ese capital lo invertimos, pues deja de remunerar, pero tenemos total liquidez y disponibilidad de ese capital. Y no hay un mínimo, y ojo, no hay un máximo, porque muchas veces vemos que hay un máximo de 10.000, o sea, remuneramos un 10%, o no llega tanto, ¿no? Pero un 4%, y luego tienes la letra pequeña y es máximo 10.000, y dices, bueno, aquí no hay máximo, ¿vale? Podemos invertir, o sea, dejar el capital no invertido el máximo que queramos, que va a seguir rentando. Planes de inversión, ¿vale? Planes de inversión, al final, nuestro objetivo es que se pueda ahorrar e invertir de forma pasiva. ¿Cómo? A través de ETFs, ¿vale? En las estadísticas, en la encuesta que hemos hecho, la mayoría sobre todo en el País Vasco, los productos de inversión favoritos para los vascos pues son las acciones, en primer lugar, creo que es casi el 50% de las personas que invierten, los fondos de inversión y únicamente el 12% lo hace a través de ETFs. Es un producto que evidentemente está creciendo mucho, ahora lo veremos en una gráfica y os lo enseñaré cómo ha crecido en los últimos años, y nosotros estamos apostando mucho por el producto y ahora os explicaré por qué. Este producto nos permite replicar un índice de referencia, ¿vale? Nos permite replicar, nos permite, por tanto, de forma pasiva invertir en algo. Podemos hacer hasta 10 objetivos diferentes, hasta 10 planes de inversión. Puedo tener un plan de inversión que sea irme de vacaciones, un plan de inversión que sea a largo plazo comprarme un coche, otro que sea comprarme una casa, otro que sea comprarme una tabla de surf, si me gusta hacer surf, o comprarme una televisión. No anclarnos en un solo objetivo, podemos hacer hasta 10 planes de inversión con 10 objetivos diferentes y con 10 estrategias diferentes. Dentro de cada uno podemos incluir hasta 9 ETFs, nosotros tenemos 300, o sea, básicamente es casi imposible, no sé si es imposible, pero que un cliente me llame, o llame al equipo de ventas y nos diga, oye, que quiero un ETF que replique esto, y le digamos, oye, no lo tenemos, muy complicado, ¿vale? Nosotros tenemos hasta 300 ETFs. Se puede invertir en los planes de inversión desde 15 euros, ¿vale? No hace falta el tema este que hemos hablado muchas veces, que se veía hace muchos años, hace falta tener mucho dinero para invertir en la bolsa, vemos a Warren Buffett, vemos al otro, no, o sea, desde 15 euros se puede invertir en este producto de inversión. Sin comisiones, aquí ponemos un asterisco, ¿vale? Ya sabéis que la oferta de XTB son 0 euros de comisión en la compra y venta en acciones y en ETFs cuando no superemos 100.000 euros de negociación, ¿vale? Es decir, compramos hoy 10.000, pues ya sumamos 10.000, los vendemos 10.000, pues ya estamos en 20.000, ¿vale? Pues todo ese acumulado de negociación al mes tenemos hasta 100.000 euros sin comisión de compra ni comisión de venta, ¿vale? Y el día 1 del mes siguiente, otra vez el contador está a 0 y tenemos otros 100.000 euros de comisión, igual que la custodia, que hasta 250.000 tampoco hay custodia. Como decía, podemos tener muchos objetivos, así, aquí os he mostrado pues, un objetivo más a largo plazo y dentro de ese objetivo más a largo plazo voy teniendo mini objetivos, bueno que mini no porque son objetivos fuertes, o sea, irme de viaje pues me lleva también mi ahorro, o comprarme un móvil me lleva mi ahorro, como decimos, un ordenador o cualquier otro objetivo que tengamos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, por tanto, pues es la planificación financiera de cada uno a nivel particular, de preguntarnos ¿cuál es mi capacidad de ahorro? Tampoco pasarnos, pero sí, oye, pues tengo esta capacidad de ahorro, pues venga, con esa capacidad de ahorro que tengo voy a destinar una parte a que se mueva. ¿Qué objetivos tengo? Como decimos, podemos tener estos, yo he puesto estos, pero cada uno tendrá los suyos. Y generar con los productos de inversión que nosotros creamos que nos van a ayudar a alcanzarlo, ¿vale? Y una vez que lo tengamos, pues cada uno de ellos estará encaminado en un plan de inversión a cumplir ese objetivo. Los ETFs, ¿vale? Suena a siglas ETF, bueno, en inglés, pero es un fondo cotizado, ¿vale? ¿Qué es las características de estos fondos cotizados? Diferentes clases de activo. Podemos invertir
en renta variable, ¿vale? Renta variable, acciones. Podemos invertir en sectores, ¿vale? Oye, en inteligencia artificial, pues hay un índice de referencia que es de la inteligencia artificial. A través de un fondo cotizado puedo invertir pues, en las típicas Nvidia, en las AMD, todas estas están en un paquete y nos permite replicar en ello. Los bancos, oye, pues los bancos con los tipos de interés creo que van a subir, bueno, pues un ETF que replique el sector bancario, puede ser español, puede ser europeo, puede ser americano, sectores los que vosotros consideréis, ¿no? También, como digo, renta fija, podemos, ahora para nosotros además, y ahora lo comentaré en los objetivos y el outlook de esa estrategia de inversión a corto plazo, la renta fija va a ser uno de los principales activos 2024, ¿vale? Por las características que hablaremos. Pero podemos invertir, como digo, renta variable, renta fija, materias primas, oro, petróleo, cualquier materia prima que se os ocurra. Divisa, podemos invertir en euros, podemos invertir en dólares, podemos invertir en libras esterlinas, ¿vale? La moneda que nosotros consideremos que pueda tener, que nosotros tengamos o que podamos cambiarla y tener una revalorización en esa divisa. Acumulación o distribución, es decir, puede haber ETFs que tengan unos cupones en renta fija o unos dividendos en renta variable, que podemos elegirlo de distribución, es decir, que lo distribuya, que nos lo paguen a nosotros como inversores y que cuando el ETF pues, tenga que pagarlo, a nosotros nos lo ingresen en efectivo, o que lo acumule, es decir, que dentro del producto, imaginaros que van a 2 euros y vale 100, pues al día siguiente valdría 102, ¿vale? Es decir, se acumula ese dividendo o ese cupón en el precio. Directo o inverso, ¿vale? Directo es, oye, pues el IBEX 35 creo que va a subir, compro un ETF sobre el IBEX 35. Inverso, creo que el IBEX 35 va a bajar, compro un ETF inverso y con lo que baje voy ganando yo, ¿vale? Hace a la inversa de lo que haga el índice. ¿Normal o apalancado? Pues normal, me invierto 1.000 euros, sube un 5%, pues gano 50 euros, o apalancado, que puede multiplicar por 2 o por 3, por ejemplo, lo que haga el índice de referencia, ¿no? Ventajas, aquí ventajas, porque muchas veces ya hablábamos ahora de los, por ejemplo, los fondos de inversión. Os haré una comparativa ahora para que la veáis entre las ventajas y desventajas que hay de fondos de inversión y de ETFs, ¿vale? Pero la principal ventaja para mí en general, no ya solo con fondos, es la liquidez, es como una acción. Vosotros tenéis un ETF en cartera que nos permite tener una liquidez inmediata. Doy una orden de venta ahora y tengo el capital disponible ahora, no tengo que esperar a mañana, a 2 días, a 5 o al precio al que se me ejecute, porque me va a decir inmediatamente a qué precio es. Acceso a muchos mercados, pues es un poco lo que comentábamos antes, con diferentes casas gestoras, cada una de ellas, véase BlackRock, véase Amundi, véase JP Morgan, que tienen esos ETFs que ellos han emitido y que se pueden comercializar a través nuestro y que nos van a permitir, como digo, pues muchas clases de activo y muchos mercados a los que poder entrar, que nos van a permitir diversificar, como decíamos, carteras de renta fija, renta variable. Cada vez más hay más correlación además entre renta fija y renta variable, se ha demostrado en los últimos meses que ya lo estáis viendo, cuando baja la yield de los bonos, que sube el precio y está también afectando positivamente a los mercados, por tanto hacen prácticamente el mismo recorrido y nos proporciona además, pues con materias primas, por ejemplo, poder tener una diversificación. Podemos invertir a lo mejor en plata, podemos invertir en oro o en otra materia prima que nos permita diversificar. Y en cada perfil, pues con estas características básicamente del normal, apalancado, directo, inverso, podemos adentrarnos en cada perfil que se quiera. Y las menores comisiones que ahora comentaré, ¿vale? Esto es la comparación entre las características de un ETF y un fondo de inversión. Liquidez, que es la primera de ellas, compra y venta inmediata. Como decíamos, en un ETF podemos dar en la orden de venta ahora y lo voy a tener en mi aplicación el dinero disponible ahora. En un fondo de inversión doy la orden de venta ahora y no tengo el capital disponible ahora. ¿Vale? No pasa nada, lo voy a tener 2 días después, pero a mí personalmente me parece una desventaja. Puedo tener una cosa de liquidez inmediata que con esto, con un fondo de inversión, no lo voy a tener. Traspaso sin tributación, correcto, ventaja para el fondo de inversión, es decir, un fondo de inversión, yo traspaso un fondo que tengo, que estoy ganando un dinero, lo traspaso a otro fondo de inversión y no tengo que tributar esa plusvalía, ¿vale? Tienen ese factor positivo que hasta que ya no vendo definitivamente el fondo de inversión, estoy difiriendo básicamente en lo que es el pago de impuestos, ¿vale? No es que en algún momento lo voy a tener que tributar, eso es así, pero oye, pues voy la patada hacia adelante, va pasando y oye, ya en algún momento que me venga mejor lo veo si lo vendo o no, que tenemos el riesgo de que se dé la vuelta al mercado en algún sentido y ya no lo podamos vender con plusvalía, pero ojo, es una ventaja que tengamos esa posibilidad, ¿vale? En los ETFs no, vendemos igual que en una acción y ya tengo que tributar sobre esa plusvalía.
Comisiones reducidas, aquí lo estáis viendo tanto los gastos totales del TER, ¿vale? El TER, que lo veis abajo, ¿vale? Es el Total Expense Ratio y es lo que cuesta la gestión del ETF o del fondo de inversión, ¿vale? En una media que hemos sacado de los 20 ETFs más negociados y una media de los 20 de renta variable más negociados, del SP500 podemos ver que la media es un 1,82% y la del ETF es un 0,25%, es decir, son casi 7 veces más de comisión, ¿vale? Lo que es el coste del fondo de inversión. Por tanto, sobre todo, por ejemplo, en renta fija, que nos dan a lo mejor cupones de un 3%, un 4%, ¿vale? Pues nos están quitando una parte, que en renta fija es menos, ¿vale? Pero nos están quitando una parte con la comisión de gestión, ¿vale? Comisiones reducidas además en XTB, como os decía, con la compra y venta de ETFs o de acciones al contado a partir de 0 euros de comisión los primeros 100.000 euros de negociación. Réplica de un índice o temática, que podemos replicar directamente a ese índice y quedarnos tranquilos con ello, es decir, yo creo que el Standard & Poor's 500 va a tener una revalorización en los próximos años porque se ha demostrado históricamente que es el mejor índice para poder replicar. Lo dejo ahí y me va ofreciendo rentabilidades y movimientos que vaya ocurriendo con el mercado. Inversión desde 1 euro, a través de ETF se puede invertir, a través de ETFs fraccionados, como tenemos nosotros en XTB, se puede invertir a partir de 1 euro. Esto pasa también en las acciones fraccionadas, por ejemplo, la acción de Warren Buffett, ¿no? Berkshire Hathaway, que muchas veces decimos, es que es tan carísima, ¿no? O Louis Vuitton, por ejemplo, que además es una de las acciones más negociadas a nivel internacional en Vizcaya, es la más negociada a nivel internacional y es, no sé si vale 400 euros o 500 euros, ¿no? Pues a través de acciones fraccionadas podemos fraccionar nuestra inversión e invertir en vez de una acción, podemos disminuir esa fracción. Posibilidad de invertir a la baja, como os decía, a través de los ETFs inversos, que nos permitan obtener una rentabilidad en el caso de que los índices, por ejemplo, pues vayan a la baja. Y compra fraccionada, que bueno, os lo estaba explicando ahora, que nos permite fraccionar la inversión. El crecimiento de los ETFs, es exponencial, o sea, es un producto que realmente pues, se está viendo que es mucho más competitivo económicamente para los inversores, para todos nosotros, y que por tanto cada vez va teniendo más afluencia. O sea, nosotros a lo mejor en España, a mí cuando me dijeron ETF, pues ETF te suena, no es como un fondo de inversión, ¿no? Ya tiene siglas en inglés, ya pues dices, oye, ¿qué va a ser esto? ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué no? Primero hay que conocerlo, ¿no? Pero bueno, una vez que se ha ido poco a poco inculcando en la sociedad el producto y las ventajas, el crecimiento es total, ¿no? Esto es en el mundo, ¿vale? Estos son 10 trillones de dólares. Bueno, veis que en 2021 ha tenido el mayor pico, pero 2022 fue las grandes caídas del mercado, ¿vale? Estos son los activos bajo gestión, es decir, el capital que se tiene invertido en total en estos productos, ¿vale? Y por tanto, 2022 con las caídas, pues bajó esos activos. Bueno, mi plan de inversión a corto plazo. Como os decía, cada uno tiene un plan de inversión. Yo os voy a enseñar mi idea de inversión para un plan a corto plazo, que es las vacaciones de 2024. Yo me quiero ir de vacaciones en 2024. Me lo he propuesto, luego veo en las redes sociales a todo el mundo con sus fotos en verano, pues yo quiero sacar también mis fotos en verano y me he propuesto hacerme un plan de inversión para 2024. Por tanto, hablamos a meses prácticamente de agosto, 9 meses, que es la duración que nos tendríamos en esto. ¿Cuál es mi estrategia? Sinceramente, pues si tengo a 9 meses vista, mi idea es tener poca volatilidad, no quiero meterlo todo en renta variable, porque justo me puede venir un shock externo, véase pues un COVID, ¿no? Ojalá que no vuelva a pasar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que puede pasar cualquier cosa, puede haber un conflicto bélico, puede haber algo puntual, ¿vale? El año que viene, además, tenemos elecciones Taiwán, tenemos elecciones Estados Unidos, tenemos algunos picos ahí que pueden ofrecer altos grados de volatilidad. Entonces, pues quiero que sea tranquilo, quiero que vaya poquito a poquito, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo he distribuido? Yo lo he distribuido en un 75% en renta fija y un 25% en materias primas. En ese sentido he elegido el oro, además ahora lo estáis viendo mucho en prensa y tal, porque está prácticamente alcanzando sus máximos históricos. Hay alguna serie de catalizadores muy positivos ahora mismo para el oro, no ya solo como activo refugio por excelencia, que ya sabéis que es una de las consideraciones del oro, y esa prima geopolítica de todos esos conflictos bélicos pues está ofreciendo un impulso al alza, ¿no? En su precio, pero bueno, hay también la debilidad del dólar, hay también la caída en las yields, en la rentabilidad de los bonos, que también es uno de los factores clave en su precio, y pues como decíamos, esa incertidumbre general. ¿Vale? Os voy a enseñar, espero que se vea bien, un vídeo de cómo se ejecutaría un plan de inversión en nuestra plataforma, ¿vale? En nuestra aplicación en el móvil, ¿vale? En XTB App.
No tiene sonido, ¿vale? Si queréis alguno de vosotros que no haya quedado claro en algún sentido, le doy la vuelta para atrás. Y viene un poco indicado desde la pantalla inicial, ¿vale? Os va a sonar a los que tengáis la aplicación, a los que no, os invito a que os la descarguéis y que podáis ver pues, todas las herramientas que ofrecemos, que luego si queréis lo comentamos para los que estéis aquí presentes, y a los que estéis en casa os invito a ver nuestro apartado de noticias, como os decía, con más de 25 noticias, o el contenido en las áreas de formación, vídeos de el ETF de la semana, de las claves de la semana, de las tesis de acciones de la semana. Bueno, pues todo eso lo vamos intentando poner gradualmente en la plataforma, ¿vale? Dura 2 minutillos, espero que se vea. Y aquí es elegir los ETFs, ¿vale? Estos son todo ETFs que, como veis, pues vamos pasando a la baja, nos da unos ETFs por defecto, que son los más utilizados, los más populares, y nos da la opción de ver todos los ETFs. En la parte superior pues podremos ver categorías, materias primas, renta variable, renta fija. Como os he dicho, mi estrategia es sobre todo renta fija, y aquí voy a buscar diferentes ETFs de renta fija. Este es High Yield, ¿vale? High Yield de empresas corporativas. Pero también estoy buscando, si veis en la parte superior, Treasury, ¿vale? Bonos corporativos americanos. Como mi objetivo es a corto plazo, pues quiero bonos a corto plazo. Bonos a corto plazo de 1 a 3 años, es mi elección, ¿vale? Que lo estáis viendo aquí en pantalla, y lo voy a meter también en mi plan de inversión. Pero además quiero pues, los emergentes, a mí me encantan los emergentes para el año que viene. Yo he visto cómo los bancos centrales han subido tasas en los países emergentes mucho antes que Estados Unidos o el Banco Central Europeo. ¿Qué implica eso? Lo han hecho muy bien y ahora empiezan a bajar antes. Creemos que van a empezar a bajar antes. Y por último, me iría a materias primas y elegiría el oro. Como veis, 4 ETFs que me están dando estas características. Ahora también lo tengo en otra pantalla y comentamos. Con las distribuciones que estáis viendo de manera equitativa, cada uno puede elegir la distribución que quiera a cada uno de los ETFs. Podemos darle más importancia a uno o menos al otro. Y después crear nuestro plan de inversión, que bueno, yo le he puesto ahora una figurita, como tengo mi plan de inversión que es a irme de verano, pues lo pongo con una maletilla y he creado mi plan de inversión, ¿vale? Ya solo quedaría incorporar el capital que nosotros queremos, y con esto, pues si ponemos 100, pues como habéis visto, 4 ETFs, 25% cada uno, 25 euros a cada uno de ellos, y estaría configurado, ¿vale? Así que bueno, yo creo que es un proceso fácil, lo hemos intentado poner aquí para que sea un ejemplo práctico de cómo sería, y aquí veis un poco las características y los nombres de cada uno de estos ETFs. Incluso veis que en los últimos 5 años, que han obtenido una rentabilidad de casi el 21%, la pérdida máxima que podéis ver en el gráfico, es decir, el momento en el que desde esos 5 años más dinero ha perdido, más rentabilidad ha perdido el ETF, el plan de inversión compuesto por estos 4 ETFs, pues no ha llegado a perder, ha empezado ya a subir desde el principio, y lo máximo que ha llegado a caer, en la primera caída que ha tenido, el máximo que ha tenido ha sido del 0,56%. 21%, como os decía, y la composición básicamente es, como estáis viendo en pantalla, bonos a corto plazo, en ese plazo que nosotros creemos. La verdad que me surgen dudas con Estados Unidos en los plazos más largos. Sé que mucha gente habla en Estados Unidos sobre los plazos largos. Yo tengo mi duda. Tengo mi duda porque los bonos del Tesoro no solo dependen de las decisiones de los bancos centrales, ¿vale? Hay muchas otras cosas. Si fuese tan fácil, evidentemente todo el mundo compraría y vendería cuando suban o bajen tipos, pero entran muchos otros factores: la calificación de rating, la emisión de deuda, cuánto están emitiendo deuda. Todo el mundo decimos, no, es que claro, a Estados Unidos le compensa tipos bajos, a nadie quiere pagar mucho si emito deuda, ¿no? Oye, si me emito deuda y no pago, mejor. Pero claro, el inversor también quiere que le den una rentabilidad a cambio de esa deuda, ¿no? Y por tanto, además, tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Sobre todo los bonos a más largo plazo tienen mucha dependencia de los datos macro. Cuanto mejor son los datos macro, tipo PIB, lo vimos ayer, por ejemplo, el dato de PIB un 5,2, impresionante, o sea, incluso mejor que la revisión previa, la primera estimación que era el 4,9, 5,2 en Estados Unidos es brutal. Es verdad que el empleo hay un poquito peor en el último dato, pero sigue siendo un pleno empleo.
los PMIs, la producción industrial, el sector inmobiliario es verdad que no está muy bollante, pero ¿dónde está bollante el sector inmobiliario? Entonces, nosotros creemos que los datos macro en Estados Unidos van a seguir siendo buenos y eso, en los de largo plazo, va a impulsar al alza la rentabilidad de los bonos. Por tanto, si impulsa al alza la rentabilidad de los bonos, bajaría en precio, ¿vale? Esa es nuestra idea. Bill Ackman dijo ayer que él espera que los tipos de interés, Bill Ackman es un billonario, ¿no? La verdad que en cuanto a bonos del Tesoro, últimamente, cada vez que dice algo se cumple, o sea que hay que prestar especial atención, y ha dicho que él espera que en el primer trimestre del año que viene la FED ya baje tipos. ¿Vale? El mercado descontaba tras los últimos datos de inflación que la FED empezase a bajar tipos en el mes de mayo. Antes de los datos de inflación era julio. O sea que, como veis, se va descontando ya que los bancos centrales empiezan ya a tener medidas cuantitativas más laxas y de recortes de tasas. Pues Bill Ackman ha dicho que él espera que en el primer trimestre. Esto lo que implicaría, sobre todo en los de corto plazo, ¿vale? Como os digo, los bonos a largo plazo tienen mucha dependencia de los bancos centrales y del crecimiento. Los de corto plazo son totalmente dependientes de la FED. Por tanto, si baja tipos la FED, estos bonos de 1 a 3 años subirán en precio, ¿vale? Es mi idea, como os digo. Bonos high yield, porque nos ofrecen una mayor rentabilidad y estamos viendo que parece que la recesión ha podido, no sabemos si ha pasado, pero al menos yo creo que a lo mejor lo peor hemos pasado. O sea, acordaros cuando cerramos 2022, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, la que viene por delante en 2023, estaba todo el mundo asustadísimo. Pues 2023 nos ha dejado en el Nasdaq un 40%. Es que el IBEX está en máximos de 2020. Es que BBVA, que es una de las más negociadas, está en máximos históricos. Entonces, los bonos high yield, que son los que más rendimiento ofrecen, pues bueno, si esta situación no va en contra y hay una recesión, nos seguirán dando cupones más atractivos que el resto de bonos, ¿vale? High yield es alto rendimiento, por tanto, al tener más riesgo, tienen que compensarte ese mayor riesgo por mayor rentabilidad. Los emergentes, que os decía, pues básicamente por lo que consideramos nosotros de que han subido tasas antes que los desarrollados y ahora bajarán tasas, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Polonia, son dos de los países con mayor ponderación dentro del ETF, también está, por ejemplo, México, que podría empezar a bajar tasas, y el oro, ¿vale? Que está prácticamente en sus máximos históricos. Y luego tengo un objetivo que es comprarme un coche. Aquí me han dicho que también estáis con todo el tema del aparcamiento, de los coches eléctricos. Yo, bueno, pues quiero comprarme un coche eléctrico en unos años y es mi plan a largo plazo en ese sentido, que es la compra del coche eléctrico. Y para ello, en vez de tener tanta renta fija, pues yo me he propuesto tener más renta variable. Me he propuesto en este sentido tener una estrategia de crecimiento de capital. Voy a necesitar que crezca mi capital, que genere rentas ese capital y que la distribución sea, como digo, en este caso yo he elegido un 60% renta variable, 30% renta fija y un 10% en este sentido he elegido la plata, ¿vale? La plata en vez del oro, y ahora lo comentamos. Como os decía, en este sentido pues yo he elegido de 3 a 7 años. Me voy unos plazos del 1 a 3, que era el anterior, a 3 a 7, pues es esa media de 5 años aproximadamente, que es mi objetivo que estoy marcándome, no sé si, perdón, que no sé si se ve correctamente, y por tanto pues estoy destinando a esa inversión un 30% del total de la cartera. El S&P 500, el apartado de tecnología, ¿vale? Esto sobre todo son 3 acciones, Microsoft, Apple y Nvidia. Yo la verdad que no innovo mucho, la verdad, pero es que son 3 acciones que hemos visto continuamente, como si hubiésemos invertido con ellas hace años, pues nos hubiese ido hoy mucho mejor. Pues no sé, pero yo sigo pensando que son 3 acciones para tener sí o sí. Microsoft lo hemos visto con los resultados, hay una competencia ahora brutal. Por cierto, aprovecho para deciros que mañana tendremos una tesis de Javier Cabrera, que es nuestro analista de acciones, sobre Microsoft, ¿vale? Pues ver si será buena acción o no buena acción, él nos explicará sus precios objetivos y demás. Pero bueno, con todo lo que es la nube, sabéis que bueno, pues en la nube ahora mismo hay una competición entre Google, hay una competición Amazon, Microsoft brutal, y es la compañía dentro de las 3 que más está creciendo en los últimos trimestres con este sector, ¿vale? Pues tiene que ver también su inversión en OpenAI, en la inteligencia artificial y bueno, muchas otras cosas que nos explicará Javier. Y bueno, pues Apple, ¿qué decir de Apple? La mayor compañía del mundo. Vale más que sería lo que vale Apple el octavo país del mundo, ¿no? Equivaldría al 8º Producto Interior Bruto del mundo, ¿no? Por delante de Francia, etc.
Y bueno, pues Nvidia, el tema de los chips y la inteligencia artificial, que es desde luego pionera y tiene una posición de liderazgo brutal. Este es de salud, ¿vale? De salud, porque yo creo que de aquí a 5 años esto va a dar un vuelco, ¿vale? La tecnología, la innovación, ya lo hemos visto ahora, no sé si os recordáis, hace unas semanas con lo de la diabetes, la obesidad, están saliendo ahora muchos fármacos, Eli Lilly y Novo Nordisk aquí en Europa, que bueno, pues están innovando cada vez más para combatir la obesidad, que incluso ya se está viendo que tiene éxito, o sea que la gente con estos fármacos y estas inyecciones pues adelgaza realmente, o sea ya es algo comprobado. Yo creo que esto va a ser algo cotidiano, no ya solo en la obesidad, en la diabetes, que cada vez va creciendo más, hay más población y se va extendiendo más, pero yo creo que en general con todo, esto es un ETF que tiene empresas, como digo, del sector salud, que para mí es clave y va a seguir siendo clave. Emergentes, porque esto es a 5 años. En los 5 años que viene, para que sepáis, un dato de la ONU que vi el otro día, y decía que del crecimiento mundial de los próximos 5 años, pues China era el 25% del crecimiento mundial, India era el segundo país con un 15% del crecimiento mundial, luego sí seguía Estados Unidos, pero muchos de estos países emergentes pues prácticamente eran más del 70% del crecimiento mundial. Entonces yo lo que pienso es, si el mundo va a crecer, si estos países son los que van a liderar ese crecimiento, pues yo quiero ir con esos países, ¿vale? Entonces son países, como os digo, China, que ahora tiene sus dudas, ¿no?, por todo este tema de deflación, por la duda del sector inmobiliario que tanto había apostado el país sobre él y que ahora le está dando la vuelta, y bueno, pues hay esas dudas, pero seguimos confiando en general el sector. La rentabilidad en este caso es del 64,35% y la pérdida máxima ha sido del 4,06%. Por último, la plata. Y con esto termino. La plata, hicimos el otro día un vídeo del ETF de la plata de por qué ahora mismo podría ser mejor que el oro. Varios catalizadores, no solo ya el dólar, para que sepáis, la materia prima que más descorrelaciona con el dólar es la plata, ¿vale? Más que el oro. Es decir, cuando la plata lo hace mal, cuando el dólar lo hace mal, la plata dentro de todas las materias primas es la que más sube, ¿vale? La descorrelación con el dólar que justamente en este mes de diciembre y el mes de enero son sus 2 peores meses de todo el año, estacionalmente, ¿vale? Eso pasa así, y además si empiezan a recortar tipos todavía va a ser peor. Y por tanto, bueno, pues oferta y demanda también, cada vez hay menos oferta de plata y cada vez hay más demanda de plata, y por tanto pues son otros de los drivers que nos llevan a pensar que puede ser un buen activo en los próximos años, ¿vale? Y con esto, pues es como os digo, mis ideas, nuestras ideas, nuestras alternativas. No sé si serán estaréis de acuerdo o no, como digo, encantados de comentarlo cuando queráis, igual que las personas en casa que nos puedan dar también su punto de vista, y que estamos siempre encantados de tener ese feedback y de que nos sigáis en las redes sociales y demás, que es una invitación que os hago a todos vosotros, y que de verdad un verdadero placer estar con vosotros aquí. Mil gracias por venir. Cualquier duda, pues cualquiera del equipo estaremos súper pendientes, ¿vale? No sé si alguna preguntilla que tengáis, como digo, alguien que quiera... los de casa, perdón. No sé si desde casa alguna preguntilla que se pueda hacer o... No sé si Javi, sí. Vale, el CIE, si le dais la vuelta a la hoja, hay un código QR, hay 2 códigos QR. Uno que es el vídeo explicativo y otro que es un PDF, ¿vale? Son tesis que ha hecho Javier Cabrera sobre CIE Automotive. ¿Por qué CIE Automotive? No te quiero desvelar mucho del vídeo, pero bueno, ¿por qué puede ser un buen momento de compra de CIE Automotive y qué ventajas competitivas dentro del sector encontramos que pueden ser óptimas para poder pensar que pueda tener una revalorización? Está, ahora si quieres que lo comente luego Javier ahí cuando salgamos fuera, pero para que sepáis, está el vídeo ahí en el QR, igual que el PDF, y a los que estéis en internet, deciros que está en el apartado vídeos del canal de YouTube, ¿vale? Todo lo de CIE Automotive lo podéis encontrar ahí. ¿Dónde estaba en internet? Perdón. En el apartado vídeos. Hay un apartado, hay uno que es en directo, otro que es shorts, hay uno que es vídeos, y ahí aparece el de CIE. Sí. ¿Qué recomiendas, un ETF sintético o uno físico? Bueno, al final yo creo que los físicos son los que mejor nos pueden dar. Al final los sintéticos, sobre todo con swap, pues
Sí que es verdad que son más baratos, son más económicos, pero también tienen algo más de riesgo, ¿no? Tienen el riesgo de contrapartida. Entonces yo, para mí, eliminar esos riesgos personalmente, a pesar de que son menos ventajosos económicamente en cuanto al TER, pues para mí es una ventaja. ¿Alguna? Sí, desde aquí en redes, Manuel, bueno, muchas felicitaciones por tu gran ponencia. Y sobre la remuneración en cuenta que ofrece XTB, 3,8% para nuevos clientes y 2% para ya clientes antiguos, preguntan cuánto tiempo hay que tener el capital en la cuenta para poder retirarlo, si hay algún mínimo de tiempo que tengan que estar esos fondos en la cuenta o se puede retirar en cualquier momento. Nada, buena pregunta, y es un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, al final hay una diferencia entre lo que es el producto en sí, que es la remuneración en la cuenta, otro que es en los depósitos, ¿no? En los depósitos, como decíamos, sí que hace falta tener un mínimo, que es el que acuerdas con la entidad emisora en el momento en el que lo contratas, y que te dicen, oye, en un mes no puedes tocarlo, en 3 meses no puedes. Aquí remuneración en cuenta, cada día que tengas ese capital sin invertir, ya va corriendo los intereses. Es decir, tú puedes tener un día, se calcula la parte correspondiente de ese día, y en los 5 días, primeros 5 días del mes siguiente, se te ingresa ese capital en la cuenta corriente. Por tanto, no hay un mínimo, o sea, no podemos tenerlo el tiempo que se quiera, que se requiera. Vale, otra pregunta que ya has comentado anteriormente, pero será para alguna persona, algún inversor que haya entrado un poquito más tarde, es las comisiones por invertir en los planes de inversión que hay. Bueno, las comisiones lo comentábamos antes, tanto en acciones al contado como en ETFs al contado. Nuestra oferta actual es 0 euros de comisión de compra y 0 euros de comisión de venta en los primeros 100.000 euros de negociación. Por poner el ejemplo, como comentaba antes, compramos hoy 10.000 euros, los vendemos mañana, pues ya estamos negociando 20.000, ¿vale? Es decir, el acumulado de las operaciones que vayamos realizando hasta 100.000, ¿vale? Eso tiene ni comisión de compra ni comisión de venta, y el día 1 del mes siguiente otra vez se reinicia el contador y volvemos a tener esos 100.000 euros. Vale, y otra pregunta por el chat es si se puede definir la cantidad a invertir y la temporalidad en el plan de ahorro. Si se puede elegir la temporalidad, sí, o sea, al final la temporalidad puede ser infinita. Yo he elegido estos dos planes de inversión, es decir, yo me he puesto un objetivo a 9 meses y he puesto otro objetivo a 5 años, pero puedo tener un objetivo que es comprarme una casa. Y ahí, pues evidentemente, pues como están los precios en Madrid, aquí la verdad que no tengo tanto conocimiento, pero en Madrid pues me va a llevar más años, ¿no? Entonces puedo tener un objetivo. Lo importante es tener el objetivo, o sea, es decir, ¿qué objetivo tienes? ¿Qué ahorro tienes? ¿Qué perspectivas tienes? También o sea, que es importante saber que puede haber pérdidas, o sea, nos puede tocar una situación de desaceleración, nos puede tocar una situación de crisis, un shock externo, como decimos, ¿no? Que nos ha podido ocurrir varias veces. El saber cómo te van a sentir esas pérdidas también es importante, porque luego hay veces que le puede pasar a un inversor, ¿no? Que viene el COVID y en vez de aguantar la posición en el largo plazo, oye, nos asustamos, yo no digo que esté bien o esté mal, ¿vale? Cada uno tiene su perfil y demás, pero nos asustamos y ¡pum!, vendemos todo. Claro, ese inversor que a largo plazo, además es que esos son números, el SP500, el Nasdaq, pero sobre todo el SP500, se ha demostrado que durante todos estos años ha tenido una revalorización impresionante, ¿no? Y que en el largo plazo, pues en el corto plazo puede pasar lo que sea, un mes, es que nadie lo sabe, a 3, a 5, pero en el largo plazo, dejarlo en el largo plazo nos puede dar grandes rentabilidades. Evidentemente, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero se ha visto en la historia y la estadística que de momento ha sido así. Y la última pregunta que hemos recibido en bastantes ocasiones en las redes es el mínimo de inversión para hacer un plan, si requiere un gran desembolso o qué mínimo hay. Bueno, lo estamos viendo aquí en pantalla, de hecho, o sea, el mínimo en estos planes de inversión son 15 euros. Desde 15 euros podemos estar invirtiendo en estos planes de inversión. Por tanto, cada uno tiene su capacidad financiera, cada uno puede elegir para cada plan de inversión cuánto puede destinar. Os adelanto también en primicia que tendremos también en ese continuirá que veíamos, seguimos apostando por todo lo que es el ahorro, seguimos apostando por la tecnología, que es uno de nuestros pilares que comentaba Javier, y entre otras cosas pues es a los ingresos recurrentes, ¿no? El poder hacer ingresos recurrentes de manera continuada cada mes para despreocuparnos, tener un plan de inversión en el que podamos tener
tener diferentes activos y que cada mes podamos ordenar un ingreso recurrente que se invierta ponderadamente como nosotros queramos en un plan de inversión, ¿no? Entonces, no hay mínimo, además, pues como un poco primicia, adelanto también esa posible situación en unas semanas. Estupendo. Muchas gracias, Manuel. Bueno. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por venir, un verdadero placer, y os invitamos por supuesto a todo el que quiera, ya que habéis venido, hombre, y que estamos encantados a tomar algo ahí, sea un refresco, una cerveza, un vino, lo que vosotros queráis, ¿vale?